Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos boquiabiertos y con un montón de preguntas en el aire. Como ya habéis visto en el título, vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y, estoy seguro, a muchos de vosotros os interesa muchísimo. Así que si aún no lo habéis hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Prometo que lo que viene a continuación os va a mantener pegados a la pantalla. La fecha, *25 de enero de 2026. Un día que a partir de ahora, muchos recordarán por la bomba que ha estallado. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que han resonado en innumerables titulares, en conversaciones de fans y que hasta hace muy poco, parecían vivir vidas separadas pero conectadas por el recuerdo de una química explosiva en pantalla. De repente, como un rayo en cielo despejado, llega una noticia que lo cambia todo. Y no hablamos de un simple rumor o de una especulación pasajera. Estamos hablando de algo confirmado, algo que ha sido anunciado oficialmente y que ha cogido a muchos por sorpresa. Pero, ¿de qué se trata exactamente? La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los portales de noticias es, nada más y nada menos, que el regreso de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un nuevo proyecto audiovisual. Sí, habéis oído bien. Los protagonistas de Erkenzikos, la serie que los catapultó a la fama mundial y que nos regaló una de las parejas televisivas más queridas y comentadas de los últimos años, están de vuelta. Y no para un reencuentro fugaz, sino para protagonizar juntos una nueva historia que promete ser tan cautivadora, o incluso más que la anterior. Pensadlo bien. Hace apenas unos años, Erkenzikos era un fenómeno. La historia de Sanem Can, sus idas y venidas, sus miradas, sus diálogos, todo ello se convirtió en una receta perfecta que conquistó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, casi eléctrica, y eso es algo que rara vez se encuentra. Los fans se enamoraron de ellos, tanto de sus personajes como de su supuesto romance fuera de la pantalla, algo que alimentó aún más la mística de la serie. Después de que la serie concluyera, ambos actores continuaron con sus carreras, explorando nuevos roles, proyectos internacionales, y manteniendo una relación cordial, pero separada en lo profesional. Hasta ahora. La confirmación de este nuevo proyecto ha sido, como os decía, un soplo de aire fresco para muchos y una gran sorpresa para otros. La información que ha trascendido es que se trata de una producción de gran envergadura, un proyecto que busca replicar, e incluso superar, el éxito de Erkenzikos. Los detalles sobre la trama aún son escasos, lo cual, por supuesto, solo aumenta el misterio y la expectación. Se habla de una serie, aunque no se descarta la posibilidad de que sea una película. Lo que sí se ha confirmado es que la dirección y el guión estarán a cargo de profesionales de primer nivel, con experiencia en crear historias que conectan con el público a nivel emocional. ¿Qué podemos esperar de este regreso? Imaginaos la experiencia acumulada de ambos actores desde Erkenzikos. Can Yaman ha estado trabajando en producciones internacionales, demostrando su versatilidad y su capacidad para atraer a audiencias globales. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos con sus interpretaciones, consolidándose como una de las actrices más talentosas de su generación. Ahora, con la madurez artística que ambos han adquirido, la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo abre un abanico de oportunidades. Podríamos estar ante una historia completamente diferente, explorando facetas nuevas de sus personajes, o quizás, y esto es algo que muchos fans desean, nos encontremos con un guiño a Sanem Can, un eco de su anterior historia que nos transporte de nuevo a esa sensación de nostalgia y de amor por aquellos personajes. Lo que sí es seguro es que la expectativa está por las nubes. Las redes sociales ya están que arden con miles de comentarios, teorías y deseos sobre cómo será este nuevo proyecto. Los hashtags #Can Demet vuelven, #Erkenzikos 2, #nuevo proyecto Can Demet, y un sinfín más, ya son tendencia. Hay quienes especulan sobre el género. ¿Será otra comedia romántica? ¿O quizás algo más dramático, que permita explorar la evolución de sus personajes? Lo que sí parece un denominador común en las expectativas es que la magia entre ellos tiene que estar presente. Esa chispa que hizo que Erkenzikos fuera un éxito no se puede improvisar. La forma en que se miran, la naturalidad con la que interactúan, la manera en que transmiten emociones complejas con una simple mirada, eso es lo que el público espera revivir.
La industria del entretenimiento turco es muy consciente del tirón internacional de sus producciones. Y nombres como Can Yaman y Demet Özdemir son auténticas marcas registradas. La decisión de reunirlos en un nuevo proyecto es, sin duda, una apuesta segura para las productoras. Buscan no solo reconectar con la base de fans que ya tienen, sino también atraer a nuevas audiencias que se sientan atraídas por el carisma y la calidad de estos dos actores. Además, hay que considerar el contexto. Después de un periodo donde las producciones turcas han seguido conquistando el mundo, este anuncio llega como un impulso adicional. Es una señal de que la industria sigue innovando, buscando nuevas formas de contar historias y de mantener enganchado al público. La colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir podría sentar un precedente para futuros reencuentros de parejas icónicas en otras series. Analicemos un poco la posible dinámica de este nuevo proyecto. Siendo realistas, la presión será inmensa. Tienen que estar a la altura de las expectativas generadas por Erkencikus, y eso no es tarea fácil. La nostalgia es una herramienta poderosa, pero también puede ser un arma de doble filo si no se maneja con cuidado. Los fans recordarán cada detalle de su anterior trabajo juntos, y cualquier comparación será inevitable. Sin embargo, también hay que ver el lado positivo. Ambos han crecido como artistas. Han enfrentado diferentes desafíos en sus carreras y han demostrado su capacidad para reinventarse. Can Yaman ha explorado el mercado italiano y está incursionando en Hollywood, mientras que Demet Özdemir ha continuado brillando en Turquía con proyectos de alto perfil. Esta madurez les permitirá abordar el nuevo proyecto con una perspectiva diferente, quizás más profunda y compleja. ¿Podrían interpretar personajes completamente nuevos, distantes de Sanem Can? Esto sería un gran desafío y a la vez, una oportunidad para demostrar su versatilidad. Imaginar a Can Yaman en un rol totalmente distinto, o a Demet Özdemir explorando una faceta nunca antes vista, sería fascinante. Por otro lado, un guiño sutil a Erkencikus, o incluso una especie de continuación metanarrativa donde sus personajes se reencuentran en circunstancias diferentes, podría ser una estrategia muy efectiva para contentar a los fans más nostálgicos. La fecha de lanzamiento *25 de enero de 2026 nos da un horizonte temporal interesante. Aún queda tiempo para que se revelen más detalles, para que veamos los primeros avances, las fotografías del rodaje y para que la expectación siga creciendo. Lo que sí está claro es que este anuncio ya ha marcado un hito. Ha puesto a Can Yaman y Demet Özdemir de nuevo en el centro de la atención mediática, y lo ha hecho por una razón muy positiva, la posibilidad de verlos brillar juntos una vez más. Esta noticia nos hace pensar en el poder de la memoria colectiva en el mundo del entretenimiento. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que marcó a una generación de espectadores. El cariño que el público desarrolló por Sanem Can trascendió la pantalla, convirtiéndose en parte de sus vidas. Y ahora, este reencuentro profesional es una forma de revivir esas emociones, de conectar con esos recuerdos, y de crear nuevas historias que perduren en el tiempo. Seguiremos de cerca cada novedad que surja sobre este proyecto. Mantendremos informados a todos nuestros suscriptores sobre los detalles del guión, el reparto, la fecha de estreno oficial, y cualquier otra información relevante que vaya apareciendo. La intriga es parte de la emoción, y en este caso, la intriga está garantizada. En definitiva, la noticia del 25 de enero de 2026 sobre el regreso de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un nuevo proyecto audiovisual es una de esas sorpresas que alegran el corazón de los fans y generan un revuelo mediático impresionante. Es el testimonio del impacto duradero que una buena historia y la química entre sus protagonistas pueden tener. La expectativa es altísima, las preguntas son muchas, pero la ilusión por verlos de nuevo en acción es unánime. La fuerza de la nostalgia es un factor innegable en el mundo del entretenimiento, y Erkencikus es un ejemplo paradigmático de cómo una serie puede dejar una huella tan profunda en el público. La conexión que se estableció entre Sanem Can, y por ende entre los actores que los interpretaron, fue un fenómeno que trascendió las froncones habituales de una producción televisiva. La forma en que sus personajes navegaron por el amor, los malentendidos, las aspiraciones profesionales y las complejidades de las relaciones humanas resonó de una manera especial, creando un vínculo emocional duradero con una audiencia global. El anuncio de su regreso, por lo tanto, no solo evoca la expectativa de un nuevo producto de entretenimiento, sino que también reaviva esos sentimientos y recuerdos asociados a su icónica pareja.
La anticipación por este nuevo proyecto se puede entender desde diversas perspectivas. Por un lado, está el deseo genuino de ver a dos talentos. Sos actores reunidos nuevamente capaces de recrear o incluso superar la magia que demostraron en su anterior colaboración. La industria turca, conocida por su capacidad para producir melodramas y comedias románticas de gran calidad, ha encontrado en la pareja Yaman Özdemir un activo de valor incalculable, capaz de atraer audiencias masivas tanto a nivel nacional como internacional. La inversión en un proyecto de esta magnitud sugiere una confianza absoluta en el potencial comercial y artístico de su reencuentro. Por otro lado, la incertidumbre sobre los detalles de la trama y el género de la nueva producción solo sirve para avivar aún más la curiosidad. Se aventurarán en un territorio completamente nuevo, explorando temáticas más maduras o géneros distintos, o buscarán recrear la fórmula del éxito de Erkenci Kuş, quizás con un giro innovador. La especulación es salvaje, algunos desean una secuela espiritual, otros un drama conmovedor, e incluso hay quienes fantasean con un thriller psicológico que explore las profundidades de sus personajes. La belleza de la ambigüedad reside en la libertad que otorga a la imaginación de los fans, quienes ya han comenzado a tejer complejas teorías y deseos en las plataformas digitales. El papel de las redes sociales en este anuncio es fundamental. Los hashtags mencionados se han convertido en epicentros de conversación, donde se comparten noticias, se debaten teorías, se publican fanart y se intercambian expectativas. Es un ecosistema digital vibrante donde la expectación se construye día a día, demostrando el poder de las comunidades de fans en la era digital. La presión sobre los creadores será significativa, ya que deberán equilibrar la nostalgia de los seguidores con la necesidad de ofrecer algo fresco y novedoso que justifique la magnitud del proyecto. La trayectoria individual de Can Yaman y Demet Özdemir desde Erkenci Kuş también añade una capa de interés a este reencuentro. Ambos han consolidado sus carreras, participando en proyectos que les han permitido explorar diferentes facetas de su talento y ampliar su alcance internacional. Can Yaman, con su incursión en producciones europeas e incluso su incursión en el ámbito de Hollywood, ha demostrado una ambición y una proyección global. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido brillando en Turquía con roles protagónicos en series de gran éxito, consolidando su reputación como una actriz versátil y carismática. La madurez artística que ambos han adquirido promete aportar una profundidad y una complejidad renovadas a su química en pantalla. La pregunta clave es si esta evolución individual se traducirá en una sinergia aún mayor en su trabajo conjunto. La industria del entretenimiento turco se caracteriza por su dinamismo y su capacidad de adaptación. La decisión de reunir a Can Yaman y Demet Özdemir responde a una estrategia calculada para capitalizar un fenómeno preexistente, pero también a una visión de futuro que busca consolidar el poder de exportación de sus producciones. Estos actores son embajadores culturales que abren puertas a mercados internacionales, y un proyecto que los una nuevamente tiene el potencial de generar un impacto económico y cultural significativo. La apuesta por un proyecto de gran envergadura, con profesionales de primer nivel, subraya la seriedad y la ambición detrás de esta iniciativa. Es importante considerar el posible impacto de este reencuentro en la propia industria. Si este proyecto logra replicar o incluso superar el éxito de Erkenci Kuş, podría sentar un precedente para futuras reuniones de parejas icónicas de otras series turcas. El fenómeno de reencuentro podría convertirse en una estrategia aún más explotada, capitalizando la lealtad de los fans y la nostalgia colectiva. Sin embargo, la clave estará en la originalidad y la calidad del contenido, evitando caer en la repetición o la explotación excesiva de fórmulas pasadas. La fecha de *25 de enero de 2026 actúa como un faro en el horizonte, un punto de referencia que mantiene viva la expectación. A medida que se acerca la fecha, se espera que se revelen más detalles, los primeros teasers, los avances del rodaje, entrevistas con los protagonistas y el equipo creativo. Cada pequeña filtración o anuncio oficial será analizado y debatido por la comunidad de fans, manteniendo el fervor y la anticipación en su punto álgido. La estrategia de marketing, sin duda, será meticulosa para maximizar el impacto del lanzamiento. La conversación sobre este regreso también nos invita a reflexionar sobre el poder de la narrativa y la conexión humana en el entretenimiento. Erkenci Kuş no fue solo una historia de amor, fue un reflejo de aspiraciones, desafíos y la búsqueda de la felicidad en un mundo a menudo complicado. La identificación del público con los personajes y sus luchas creó un vínculo emocional que va más allá de la simple visualización de una serie. El regreso de Can y Demet es, en cierto modo, una invitación a
vivir esas emociones, a reconectar con esos sentimientos y a ser testigos de cómo sus talentos evolucionados pueden dar vida a nuevas historias que, esperemos, dejen una marca igualmente imborrable. En resumen, la noticia del 25 de enero de 2026 es un acontecimiento que trasciende el mero ámbito del entretenimiento. Es un fenómeno cultural que evoca nostalgia, genera una expectación sin precedentes y pone de manifiesto el poder de la química entre los actores y el impacto duradero de una historia bien contada. Las preguntas sobre la trama, el género y la dirección creativa son innumerables, pero la ilusión por ver a Can Yaman y Demet Özdemir brillar juntos una vez más es un sentimiento unánime que une a millones de fans alrededor del mundo. Y hasta aquí, queridos amigos, llega nuestro análisis de esta impactante noticia. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este vídeo y que estéis tan emocionados como nosotros por este futuro reencuentro. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Tenéis alguna teoría sobre la trama? ¿Qué esperáis de esta nueva colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir? Dejadnos vuestros comentarios abajo, que nos encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda un montón a seguir creando contenido. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos que sean fans de Can y Demet, y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.